Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El Hombre Cristo. Estoy en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y dice este pasaje: Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Vamos a mirar este versículo a través de la historia para, como siempre digo, para entenderlo espiritualmente y ver estas dos versiones de el hombre Cristo Jesús. Está la teológica, la que a través de las tradiciones de fe, la religión judeo-romana cristiana, interpreta, o inclusive la semana pasada se estuvo celebrando la versión teológica, una de estas versiones del hombre Cristo Jesús, la teológica, donde se reconoce la vida, la muerte, la resurrección, y por eso el Salvador, por eso Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Él, ese quien está ahora a la diestra de Dios en el cielo y quien pronto vendrá. Así es la interpretación de esta versión. Y voy a entrar más en detalle, y a medida que vaya en el video voy a compartir algunos otros ejemplos. Pero entonces vamos a enfatizarnos en la segunda versión, la versión espiritual, porque esa es la que nos compete. Esa es con la cual siempre nos podemos relacionar, personificar, entender, seguir con el fin de ser. Ser el hombre Cristo. Así que a medida que vayamos viendo, tengo unas notas, tengo aquí la Biblia, y vamos a leer algunos versículos, pero quiero comenzar con esto para ir describiendo la realidad espiritual de por qué y quién tanto fue en la historia, pero quién es el hombre Cristo. Eso te comparto. Cristo representa el espíritu de la vida perfecta. Y en los evangelios, este espíritu está siendo personificado en la vida de Jesús. Por eso, como aquí he compartido, cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, miremos que cada uno de ellos representa una historia, un cuento, una parábola, donde nos enseña un principio espiritual. Y todo principio espiritual es para entenderse, porque está hablando de algo natural. Entonces, eso es aplicable, presencial. Es como decir, lo espiritual nos está dando una enseñanza práctica de hoy, de ahora, presente, y por eso de ser entendida. Y es vital que entendamos este término espiritual, lo que Cristo a través de la historia de la humanidad representa, es. Por eso es un espíritu. Y este espíritu, como doy como definición para que nos ayude a entender esto natural y práctico, ¿qué sería, qué necesitaría ser dentro de ti lo que te motive, la fuente, la fuerza que impulse dentro de ti en todo tiempo la perfecta
acción, el perfecto bien, la perfecta justicia, y que sea esa tu vida natural. Eso es como decir, ¿qué sería eso? Eso es posible. A través de la historia, espiritualmente hablando, esa es la realidad de lo que llamamos Cristo, el Espíritu de Dios, Dios y su reino dentro del ser humano. Es que el ser humano en su presente pueda reconocer, pueda entender esa versión posible en su vida. Y por eso al entenderla, tiene el empoderamiento de vivirla, de ponerla en práctica. Entonces voy a profundizar un poco más. Vemos a través de las Escrituras cómo nos describe el estado del ser humano. Y lo pone de esta forma. Es como decir, el ser humano está en su espíritu, está en su sentir. Eso quiere decir que, y estoy hablando a través de la historia bíblica, desde 2000 años atrás, y trayendo el mismo contexto. El mismo contexto porque estamos hablando de seres humanos que naturalmente todos somos iguales. Naturalmente desde que nosotros nacimos hemos sido condicionados. Nuestro sistema nos ha formado a tanto creer, entender, conocer la vida presente como el sistema nos formó. Por eso el idioma que tenemos, por eso la educación que hemos tenido, por eso la vida que tenemos, por eso las creencias que tenemos, por eso las prácticas tradicionales que hacemos diariamente y semanalmente. Todo ha sido parte del lugar en el mundo de donde hemos nacido. Y eso como resultado viene a ser, cada ser humano vive su vida, ¿ves? Tiene su espíritu. Está el espíritu del hombre. Y vamos a ver esta diferencia, lo que es el espíritu del hombre y cómo el hombre en ese estado, por su espíritu, es y vive. Pero entonces es el espíritu de Dios. Y cuando ese espíritu de Dios es el espíritu del hombre. Y ahí vemos que el espíritu del hombre deja de ser. Porque ahora su nuevo ser es el espíritu de Dios en él. Y eso es esta realidad espiritual, como a través de los evangelios, como parábolas, como cuentos que están enseñando una realidad espiritual para que sea comprendida y resulte en ese mismo espíritu dentro del ser humano. Vemos cómo históricamente el ser humano vive por su espíritu. Y en ese espíritu, a través de la Biblia, llaman al ser humano en la condición de muerto, o es un esclavo, o está ciego, o está enfermo, o es un paralítico, o es otras de las versiones, o como vemos, está muerto, como la historia de Lázaro. Pero ves, todas estas referencias que quieren representar el estado de la ignorancia. Y por eso en ese estado, en esa condición, lo que se llama la carne, esa naturaleza egoísta, pecaminosa. Entonces, en ese estado, en ese espíritu del hombre, por cómo ha sido condicionado, vemos que es hipócrita, es un falso, es uno que es influenciado tanto por el enojo, por la ira, por la ambición, por las pasiones, por la lascivia, por la mentira, ¿ves? Y vemos muchas características en el presente del ser humano por ese sentir. Pero entonces,
Aquí vemos la diferencia, espiritualmente hablando, del cambio del Espíritu de Dios en el hombre, del Hijo de Dios en el hombre. ¿Y qué eso es? Es Cristo. Y por eso Cristo es el Espíritu que lleva al entendimiento. Por eso la Biblia nos pone la iluminación. Por eso en Juan capítulo 1 habla metafóricamente de la luz. La luz vino a las tinieblas. La verdad vino a la ignorancia. Y vemos estos términos que entonces significan mucho, porque el fin del desarrollo espiritual es uno practicar lo que es posible ser. Y por eso el ser perfecto. Y para ello es el ser que entiende la realidad de la vida, que entiende su contexto, su espíritu, pero que ahora recibe y entiende a través de su iluminación el Espíritu divino, el Espíritu de Dios, Cristo, que esto siempre es una nueva fuerza que motiva e impulsa a uno ser totalmente diferente a como antes uno era. Te comparto para entrar más de lleno y te voy a dar una serie de ejemplos que vemos a través del Nuevo Testamento. Nuevamente, por eso Cristo representa el espíritu de la vida perfecta. ¿Y cómo esto lo vemos a través del Nuevo Testamento? De esta forma, Cristo es la manifestación de la vida eterna. Cuando hablo de la vida eterna, no del futuro, sino de lo que siempre, lo justo, lo verdadero, el amor, la paz, el bien. Es cuando el ser humano a través de la historia siempre ha vivido por estos valores, por la honestidad, por una vida pura. Y eso ha disfrutado. A eso, históricamente, espiritualmente hablando, se le llama y se refiere con el término de la vida eterna. Es esa vida en paz, en felicidad, esa vida llena, completa. Eso desde la historia ha sido una realidad, porque Dios, quien es el creador, promovedor de esta esencia, ley siempre presente de esta vida, nunca ha dejado de ser. Lo que pasa es que el ser humano viene a ser ignorante de esa vida, por cómo en su contexto, desde que nació, ha sido condicionado a la vida que el mundo exterior, ¿ves?, aparenta ser. Y eso condiciona al ser humano, y en ese crecimiento, en este mundo que aparenta ser, ahí es que vengo a ser ignorante de todo lo que siempre presente es. La realidad espiritual como ley de vida eterna. Y esa realidad, entonces, por eso a través de los evangelios nos quiere enseñar a cómo encontrarla, a cómo descubrirla, a cómo despertar, a cómo entender para salir de la ignorancia. ¿Ves? Y por eso los símbolos, la luz, la iluminación, el entendimiento, que entonces remueve las tinieblas, la vida egocéntrica, la vida ignorante. Y por eso esta verdad, Cristo es la manifestación de la vida eterna. Ser Cristo es alcanzable. Entonces vamos a ver esta realidad espiritual, que ser Cristo es algo alcanzable. Y continúo. Cristo es el Espíritu Supremo dentro de uno que anima la nueva voluntad
en uno para ser sobrenatural en este mundo. Por eso está el hombre natural, como decía ahorita. El hombre natural es el hombre en su espíritu. Y en ese espíritu es un tipo que lo que está buscando es pariciar, disfrutar, es el tipo centralizado en sí, la persona embustera, es la persona procrastinadora, es la persona que siempre está justificando el por qué no hace. ¿Ves? Ese es ese espíritu de la persona natural. Es la persona centralizada en sí, es la persona que tanto puede por querer echar más para adelante o querer más, y yo quiero tener más, pues es la persona que entonces es bien ambiciosa, siempre procura mentir, procura es ser injusto, ser impuro, ser todas esas características que demuestran la mayoría en nuestro presente de los seres naturales. Y por eso en Cristo, por eso el hombre Cristo, por eso ser Cristo es alcanzable, porque es la persona que algo ahora lo motiva, impulsa a ser sobrenatural, a ser diligente, a ser como utilizaba el ejemplo, a ser puro, a ser un pacífico, a ser alguien que vive por la honestidad y todas estas características. Y eso es posible. Y por eso continúo. Es ese espíritu supremo dentro de uno que anima la nueva voluntad en uno para ser sobrenatural en este mundo. Por eso Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Dios, según Juan capítulo 4, versos 23 y 24, es espíritu. Son las historias, los evangelios, los cuentos, como una parábola, una enseñanza espiritual, nos está enseñando que su único Hijo es la misma esencia de todo lo que siempre Dios es. Y por eso ese Hijo necesita nacer y ser formado dentro de el ser humano. Y por eso Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Por eso Cristo es el Rey de todos los reyes. El Rey de todos los reyes, eso tiene que ver con que es la fuerza, el Espíritu Supremo sobre todos los espíritus que vienen a ser inferiores. Como les decía ahorita, el ser humano natural vive por su espíritu, por lo que lo motiva durante el día. Ahora Cristo dentro de ese ser humano representa un espíritu mayor que sobrecoge los espíritus o el sentir. Es esa suprema motivación dentro del ser humano que lo impulsa, que lo anima, que lo ha vivificado, que ahora sus nuevas acciones, por eso son totalmente diferentes a las acciones viejas que hacían en otro espíritu, en otro sentir, que lo motivaban antes. Y a eso es lo que se refiere. Por eso Cristo es el Rey de todos los reyes. Es porque este es el reino. ¿Y cuál es el Rey que va a dominar dentro de este reino celestial sobre los reyes? Refiriéndose a las emociones, los deseos, los impulsos. Se está refiriendo los espíritus a esos deseos, a esa voluntad que se despierta dentro del hombre. Antes la voluntad los deseos eran hacia la vida egoísta. Ahora esta nueva voluntad es hacia la vida de la justicia, del bien, de la hermandad, de la felicidad.
de la libertad. ¿Ves? Y ese es, por eso Cristo es el Rey de todos los reyes. Por eso es el Señor de todos los señores. Y está hablando de una realidad espiritual que sucede dentro del ser humano. Es la mayor fuerza que motiva la vida presente de uno hacia todo lo justo, lo puro, lo verdadero, hacia lo perfecto, porque el Rey, el Señor está aquí, el Espíritu de Dios formado, Cristo. ¿Ves? Entonces continúo. Cristo es la luz, es la sabiduría, es la salvación y la libertad. Cristo es la razón por la cual se puede adorar a Dios en el mismo espíritu y en verdad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu que da vida, es el reino de Dios, es santidad. Santidad es separación. ¿Y por qué uno se separa? ¿Y de qué uno se separa? De las cosas antes que lo motivaban a uno a hacer. Y por eso ahora en este nuevo espíritu, en este nuevo sentir, en Cristo, en esta nueva conciencia, uno es totalmente diferente. Y ahí está la santificación, la separación hacia algo nuevo. Cristo es paz, es plenitud, es el cielo, es la perfección, porque siempre es el amor perfecto, es compasión, es servicio, es justicia, es estar escrito en el libro de la vida, es tener y ser la vida eterna, es la puerta estrecha, es el camino, es la verdad, es la vida, es la nueva Jerusalén y la razón por la que tenemos vestiduras blancas de lino fino. Es estar bendecido siempre. Es el impulso a ser justo, a ser feliz, a ser compasivo, paciente, servicial, sincero, honesto, quien no le hace mal a nada ni a nadie. Y todo esto es sentir, o todo esto es el sentir, es el espíritu que motiva la vida de uno hacia toda verdad. Imagínate esta realidad siempre, porque ese es el estado. ¿Y de dónde proviene ese estado? Ese ahora proviene de la mentalidad que uno contiene. ¿Y de dónde viene esa mentalidad? Del espíritu, de este mismo espíritu, de este mismo sentir que ha sido causado por el entendimiento de todo lo que Dios siempre es, que uno recibe. Y eso entonces en su proceso natural causa la iluminación, que viene a ser el entendimiento, la comprensión de esta vida natural y cómo uno responsabilizarse para vivirla en la misma expresión posible. Y por eso que salga de uno ese verbo, se hace carne. ¿Ves? El verbo, Cristo, la palabra. El verbo es la acción en una palabra. Por eso uno viene a ser el verbo hecho carne, porque a través de uno este espíritu de vida eterna se manifiesta a través de uno. ¿Y cómo eso naturalmente sucede? Pues uno, por ser ese mediador, tiene que tener el entendimiento.
Y así entonces lo vive, lo es diariamente. Y por eso utilicé esta pequeña lista de todos estos términos que vemos a través del Nuevo Testamento, que para muchos que interpretan la primera versión de este hombre Cristo teológicamente, ¿ves?, esperan que todo esto sea escatológicamente, que sea en el futuro, que allá en el cielo, la vida eterna, las vestiduras blancas que se nos darán, se nos escribirá los nombres en el libro de la vida eterna, ¿ves? Y todas esas cosas para allá en el futuro. Cuando a través de los evangelios y el Nuevo Testamento, todo principio espiritual está enseñando una verdad para ser entendida en el presente, porque es una verdad de la vida natural. Y al entenderla, uno la vive, la practica, la entiende, y entonces los resultados es que uno sea y disfrute todo lo espiritual en su vida natural. Todo lo que Dios es, por eso el evangelio, por eso la buena noticia es el reino de Dios. Imagínate, esa realidad no es en un lugar, esa realidad, el único lugar que la puede experimentar a 100% es el ser humano cuando realiza eso, cuando lo reconoce, cuando se le revela todo lo que Dios, su reino es, dentro de su ser, y ahora unifica no tan solo su ser, su vida, con la realidad presente que la vida totalmente es. Y ahí armoniza, une su ser en Dios, su ser en todo, su ser en esta vida. Mira esto. Los que esperan a un Cristo literal, te comparto, porque como decía, tenemos estas dos versiones. La versión teológica, ¿ves? Los que esperan a un Cristo literal. Como decía, la semana pasada, la Semana Santa, la veneración, la espera de que algún día esté Cristo, basado a cómo se interpreta los evangelios, literalmente, pues algún día vendrá. Y también mañana el eclipse, y voy a hablar de eso un poco. ¿Por qué? Porque como viene un eclipse, ¿qué son? Señales en los cielos. Vamos a ver, y te comparto, los que esperan a un Cristo literal. Entonces, mira, ayer cuando hablaba con un amigo, tuvimos un buen tiempo, mi hermano, y el tema era el rapto, el arrebatamiento, y su posición, su fe, su entendimiento es que eso va a suceder pronto. Eso es una realidad que va a suceder tal como él me estaba compartiendo, que la Biblia lo enseña, donde en un instante personas van a ser arrebatadas y toda esa forma. Y yo, mi punto era compartiendo con él cómo ya todo eso sucedió. Y entenderlo espiritualmente exactamente como los evangelios nos los enseñan y como el Nuevo Testamento. Y entonces te comparto algunos de los versículos que estuvimos hablando. Mateo capítulo 24, versos del 30 al 36. Mateo 24, del 30 al 36, lo voy a leer aquí rapidito. Dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos
de la tierra y del cielo. Verso 32. Ahora aprende una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Este fueron uno de los versículos y él me está diciendo, ¿ves? Como claramente Jesús está hablando y habló de lo que sucedería. Entonces yo le estaba diciendo, tenemos que mirar esto porque los estás interpretando literalmente. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo la audiencia que en la historia fue partícipe de estas enseñanzas espirituales entendieron esto? ¿Y cuál fue el origen que quería compartir esta literatura cuando está enseñando esto que está enseñando? Y le pregunté, ¿habría la posibilidad que esta literatura es simbólica y el lector que lee la letra y la interpreta literalmente, de la letra va a sacar unas conclusiones? Y si nosotros fuimos condicionados por un sistema sociopolítico, por unos intereses humanos que nos formó en una religión y tradición de fe, y en esa tradición de fe interpretaron estas enseñanzas simbólicas, este lenguaje figurativo, estas enseñanzas de origen espiritual que querían enseñar unas verdades siempre presentes, al ser ignorantes de esa realidad, interpretaron literalmente la letra como eventos del futuro que sucederán. O habrá la posibilidad que en la historia quienes formaron parte de este canon, pero cuando compilaron lo que llamamos evangelio, tendrían un conocimiento claro de las enseñanzas espirituales que aquí tenían y crearon unas nuevas interpretaciones literales para distraer y distanciar a las personas a la verdad de la vida. Y por eso, al distraerlas en tradiciones, en religiones, pues se ponen a esperarlos, ¿ves? A la esperanza de que algún día ese hombre, Cristo, Jesús, venga a salvarnos. En vez de que, si ellos entienden el espíritu de Cristo, el espíritu dentro del hombre que lo motiva e impulsa a toda verdad, a toda justicia, a todo bien, a la hermandad, a la sinceridad, a la honestidad, a la paz. Entonces tal vez el mundo no fuera como lo es hoy. Porque imagínate que el hombre Cristo, imagínate que la iglesia Cristo, imagínate que como dicen, la cristiandad es 1 billón de cristianos, creo que 2 billones
de los 8 billones que hay en él. Imagínate en 1 billón de personas que su espíritu y sentir sea genuino y auténtico de ser la verdad, de ser la justicia, de ser el amor, de ser la paz. Entonces es esa iglesia consciente en su presente cuando algo injusto, cuando algo impuro se levanta, entonces ellos, por responder por el espíritu que tienen, causan el cambio, el remedio. Si aquí hay injusticia, no, nosotros vamos a imponer la justicia. Donde la guerra se quiere levantar, oh no, aquí vamos a imponer la paz, el bien, la misericordia, la compasión, pero vamos a imponer, ¿ves? Imagínate en la historia, si los reyes y gobernadores hubiesen dejado las enseñanzas espirituales que continuaran hacia la humanidad del mundo occidental de la forma en cómo se originaron. El mundo hoy no sería como es. Y aquí vemos la naturaleza de esto. Y con mucho respeto digo esto. Por eso las personas que se quedan esperando en su esperanza de que este mundo sea cambiado por alguien que venga, o porque Dios saque, ¿ves?, arrebate el rapto, se lleve a las personas de este mundo porque el mundo está malo, entonces seguirán en su presente viendo el mundo de esa forma y se quedarán esperando, pero en la realidad seguirán siendo víctimas en el mundo presente. En vez de ser en Cristo, nosotros tenemos que ser la solución de este mundo. Nosotros tenemos que ser la sanidad de este mundo. Nosotros tenemos que ser la paz en este mundo. Y todo eso es el ser activo. Gandhi dijo: sé tú en tu presente, en el mundo, el cambio que tú quieres ver. Imagínate en esa mentalidad en Cristo, al uno ser responsable, entonces tiene la capacidad de cambiarlo todo. Y por eso, estas dos diferencias, las interpretaciones literal de estas enseñanzas, nos dejarán a muchos esperando, y semana tras semana en su tradición, así vivirán su vida. Pero la realidad espiritual nos enseña otra, y aquí queremos compartir esa, para que en el tiempo que nos resta de vida, vivamos la mejor y máxima versión que realmente nuestra vida puede ser. Esa versión dentro de nosotros de un ser sobrenatural, no de un ser religioso, de un ser humano natural, feliz, pacífico, contento, pero ahora claro en su presente, y por eso vive. Y aquí está esta diferencia de quien interpreta todo literal a quien entonces. Y por eso estos versículos que leí en Mateo capítulo 24, versos del 30 al 36, cuando lo miramos espiritualmente, ves cómo todo esto se cumplió. Necesitamos entender que todo este lenguaje es figurativo, es simbólico. Y te doy ejemplo por encimita. Tengo en mi página de Universidad Cristo, tengo otros videos donde hablo en más detalle de estos versículos, y entonces te invito a buscar en la página muchos videos. Y como paréntesis, nunca hago esto, pero veo que es necesario. Te pido que si en alguna forma alguno de estos videos o este video
te está siendo de algún beneficio, por favor, dale un like y compártelo con otras personas. Y te pido, por favor, si tienes alguna pregunta o deseas hacer un comentario constructivo o comentarios que brinde un sincero hierro, afila al hierro, por favor, comparte para juntos, en lo que nos resta de vida, crecer. Así que gracias. Y continúo. Entonces, cuando miramos estos versículos, y entonces en el verso 30, Mateo 24, verso 30 en adelante, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre. Recuerda, todo esto ayer, porque estaba hablando de que esto fue basado a una conversación que tuve ayer sobre el rapto. Y el amigo mío decía, esto va a suceder. Y yo le decía, ya todo esto sucedió. Y necesitamos entender para vivir. Entonces, miremos, porque en los versículos nos dice, esta generación no pasará. Y yo le pregunté a él, ¿cómo eso históricamente se cumplió todo? Y necesitamos ver esta realidad. ¿Cómo espiritualmente esto se cumplió? Y te voy a compartir, ¿ves? Todos los términos, como nos dice, la señal en los cielos de que el Hijo del Hombre viene. El Hijo del Hombre es un título que significa el Espíritu de Dios dentro del hombre. Como estoy hablando en este video, mira la nueva vida, mira el cambio que sucede dentro del hombre cuando el hombre deja su espíritu. Ahora, por el supremo espíritu de todo lo que Dios es dentro del hombre. Eso es equivalente al reino de Dios dentro del hombre. Y eso es igual, sinónimo, equivalente a lo que el Espíritu de Dios, o lo que aquí llama, cuando el Hijo del Hombre, cuando, como nos dice, cuando el Hijo del Hombre viene. Eso es también el Espíritu de Dios cuando viene. Porque como estamos leyendo lenguaje figurativo, necesitamos entender todas estas cosas. Por eso dice, viene y habrá un profundo lamento en todos los pueblos en la tierra. Dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Verán al Hijo del Hombre, verán. Busca la etimología de esta palabra y lo hicimos ayer. Cuando uno busca la palabra Jorao 3708, verán, no significa ver con estos ojos. Ves lo que el ser humano, como mañana quiere ver un eclipse, quiere ver con estos ojos. Y el reino de Dios y toda realidad espiritual los ve con los ojos o con el ojo de la conciencia, de la percepción, del entendimiento. Y así verán al Hijo del Hombre. Así entenderán al Espíritu de Dios. Por eso vienen las nubes. Imagínate, el sol está presente, pero las nubes lo tapan. Cuando esta realidad, ves, las nubes representan cuando uno en el Espíritu del Hombre vive por un revolú, como decimos, por un reguero de ideas que ha sido condicionado tanto en su sistema sociopolítico como el mundo donde vive, que todo aparenta ser la paz, la felicidad, el contentamiento. Yo necesito placeres, yo necesito materialismo para ser feliz. ¿Ves? Todo ese reguero de pensamientos, ideas, espiritualmente hablando, son nubes que nublan la mentalidad. Y por eso vemos el lenguaje cuando el Hijo del Hombre venga, cuando la conciencia de todo lo que es se forme dentro del ser humano. Entonces, así es como históricamente sucedió en la vida de esa iglesia del primer siglo, donde vemos cómo seres humanos pasaron del estado de muerte a vida.
de ese estado de su espíritu ignorante y su ser, a un nuevo sentir y ser. Y vemos cómo históricamente, antes de la destrucción de Jerusalén y el templo, personas tuvieron esa experiencia, y así fue como vieron la venida del Hijo del Hombre, la venida del Espíritu de Dios en el hombre, la venida de Cristo dentro de su ser. Se formó dentro de ellos ahora, y vinieron a ser, en su contexto, el hombre Cristo. Porque Jesús, en la historia del primer siglo, les fue la evidencia física de lo que sucede dentro de un hombre humano cuando el Espíritu de la vida eterna, cuando el Espíritu de justicia, de verdad, de pureza, de perfección, de amor, de paz, de honestidad, es en un ser humano. Por eso Jesús en la historia le demostró a esta iglesia del primer siglo, a seres humanos, ese ser sobrenatural. Y a través de los evangelios, una cosa es la historia de la vida de Jesús, y otra cosa son cómo los evangelios cuentan la historia. Y no están contando cronológicamente historias como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran historiadores que estaban contando la historia para convertir al futuro de personas que fueran influenciadas por estas historias, a convertirlos en historiadores. No, sino que estas historias utilizan un lenguaje figurativo para enseñar y para impartir devoción, cambio, reconocimiento, arrepentimiento, crecimiento espiritual, crecimiento del ser que aprende a conocerse mejor y se responsabiliza a autodominarse para entonces transformar su vida y vivir en el mismo entendimiento por el ejemplo del ser humano que demostró ser sobrenatural, por la conciencia que tenía, por la mentalidad de Dios que tenía, por cómo el ser humano, Jesús el hombre, veía a Dios, entendía, conocía a Dios. No porque él fuera Dios como literalmente se interpreta a través de las religiones y tradiciones de fe. No, porque él fue el ser humano que entendió lo que el amor es y cómo se practica, cómo se es, cómo se manifiesta, lo que es la compasión, lo que es el servicio, lo que es estar presente y ver las diferentes necesidades que en el contexto hay, y en la capacidad de tanto la persona como en la capacidad de cuando se unen otras personas, se puede hacer más. Y así fue la devoción que esta persona en la historia, Jesús, contenía y manifestó, demostró el ser sobrenatural para que entonces ahora se formara en esos primeros discípulos esa misma devoción, ese mismo sentir, ese mismo espíritu, esa misma vida. Y así como él fue,
así como Maestro, así como Señor, así su audiencia, discípulos, fueran. Y aquí vemos esta enseñanza espiritual y te comparto entonces otros de los versículos que considero que cierran. Y es en Juan capítulo 16. Estamos en Marcos, Juan capítulo 16. Estamos en 50 minutos. Vamos a ver si antes de la hora terminamos, pero esto es interesante. Juan capítulo 16, ¿qué nos dice? Del verso 8, creo que al 11 dice, aquí, del 8 al 11 dice, hablando de este espíritu. Aquí lo ponen como el abogado defensor, como el consolador. Cuando el Espíritu de verdad, cuando el Espíritu Santo es, todo eso es cuando este nuevo sentir se forme dentro del ser humano. Y vemos cómo a través de la historia esto siempre es. En el verso 8 nos dice, y cuando Él venga, ¿quién? Este Espíritu, esta realidad. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El verso 9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Cuando miramos esto en contexto espiritual, cuando Jesús vino y a través, como les digo, a través de los evangelios, nos está contando la enseñanza espiritual de lo que es el espíritu de verdad, de justicia, como lo primero que dije, como definición, cuando dije, Cristo representa el espíritu de la vida perfecta. Y en los evangelios, este espíritu está siendo personificado en la vida de Jesús. Por eso cuando miramos estos evangelios con esos lentes, con este entendimiento, para procurar entender el lenguaje figurativo y simbólico, por eso hay que hacer una buena exégesis de estos versículos e indagar cuál es esta palabra que está utilizando. Déjame ver, déjame buscar más. Y vamos a entender estas historias y vamos a ver la gran diferencia interpretativa de cómo una religión y tradición de fe interpretan literalmente la letra y se quedan en la superficie y no indagan el espíritu que la letra contiene, porque la enseñanza es espiritual. Y por eso cuando leemos estos versículos, vuelvo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Estas tres realidades, ¿cómo sucedieron esas tres realidades en el contexto histórico? Cuando Jesús comenzó a hablar su evangelio, la espada que salía de su boca, la verdad que él anunció, que causó en la audiencia. Cuando empezaron a escuchar, reconocieron el pecado, reconocieron la errónea forma de vivir, cómo estaban viviendo, condicionados a su mundo. Y ese era su espíritu, ¿ves? ¿Y qué necesitaba ser formado? El Espíritu de Dios en ellos, el reino de Dios. Y por eso el evangelio fue lo que definió, como vemos, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Todo eso sucedió a través del mensaje, porque las personas conocieron su vida, conocieron entonces la justicia, ¿ves? Conocieron lo erróneo, el pecado, conocieron la justicia, lo verdadero, lo real. ¿Y qué después de eso queda? Cuando te hacen conocer todo, pues después de eso lo que va a quedar es el juicio. Porque ya cuando a la persona se le concientiza de lo que es verdadero, pues la persona tiene la capacidad ahora de decidir, voy a vivir ahora por lo verdadero.
Y cuando decide vivir por lo verdadero, todas esas nuevas decisiones que haga van a crear una cadena de efectos que le va a dar unos nuevos resultados. O puede ser la persona que decida, se me hizo saber lo justo, reconocí el error, se me hizo saber lo justo, y ahora la decisión es, olvídate, voy a seguir viviendo como estaba viviendo, voy a ignorar todo lo que se me enseñó. Pues después, ¿qué es lo que queda para los dos? Para el que hace lo justo como para el que sigue en lo injusto. El juicio. Y cada uno, por ley de causa y efecto, cada uno basado a las acciones que haga, va a recibir las justas recompensas, los resultados de los frutos de sus acciones. Y eso históricamente se cumplió y diariamente se cumple a través de la historia de la humanidad por ley de vida. Esa realidad siempre presente es. Y tú y yo hoy la estamos viviendo. Seamos conscientes de ella o no. Estamos diariamente ante el juicio de la ley, de la causa y efecto, siembra y cosecha. Y así es la verdad espiritual de estas historias. Y como yo le decía al amigo mío, por eso todo se cumplió. Y por eso es necesario entender a Cristo, al Espíritu de la vida, y cómo a través de estas historias nos enseña, porque no nos está hablando de Cristo, una persona física. Y te comparto otros versículos que nos dice sobre eso. Mañana se espera sobre el eclipse solar. Acá en el área occidental, yo estoy en Estados Unidos, y mañana se experimenta un eclipse. ¿Qué dicen en TikTok, en Facebook, en el internet? La venida de Cristo, porque estos son señales, y utilizan versículos de Apocalipsis, de las señales. El cielo se oscurecerá, la luna no dará más luz, y todas estas cosas. Y mira lo que a Jesús le preguntaron según Lucas, capítulo 17, versos 20-21. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allá, ¿ves? Porque buscaban señales visibles. Mañana el eclipse, señales visibles. Dios es espíritu. Y todos estos términos y conceptos espirituales son para ser vistos con este ojo, que ve todo lo espiritual. Y es el ojo del entendimiento, que necesita ser formado en nuestro presente, para que el hombre, Cristo, seas tú, sea yo, porque esa realidad espiritual es para ser presente a través del entendimiento, de la revelación. Y por eso le preguntaron, ¿está aquí, está allá? Y Jesús le dijo, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allá, porque el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Y es una realidad que por eso necesita descubrirse, necesita entenderse. Por eso Pablo decía, según Efesios capítulo 5, verso 14, despierta, 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 despierta tú que duermes, y levántate de ese estado, levántate de entre los muertos, para que te alumbre Cristo. Para que esta verdad sea la que modifique ahora, impulse ahora
tu vida. Este sea tu semáforo, el foco por el cual ahora todo lo ves. Y por eso personas se quedarán en eclipses y todo lo que acontecerá. Y la vida seguirá siendo. Viviremos experiencias. Vendrán días buenos, días malos, días inesperados, días esperados. La vida espiritual nos fortalece y nos empodera para en todo tiempo de lo que pasa exteriormente, de lo cual nosotros no tenemos control, de lo que sí tenemos control, de esta realidad espiritual dentro, vivamos en esa paz que se tiene y que sobrepasa todo entendimiento. Y es acá adentro. Aquí voy a dejar una lista de versículos que nos hablan y son pocos. Te comparto estas dos cosas. Aquí tengo una lista de versículos en las Escrituras donde dice que Jesús dijo que Él no era Dios, que Él negaba ser Dios. Y vamos a ver, dice las Escrituras que niegan que Jesús es Dios. Pero voy a compartir una listita, creo que tengo como unas 10 historias que anteceden la historia de la vida de Jesús. Y la vida de Jesús en el sentido como la teología lo interpreta, en el sentido de que Dios se humanizó y entró al mundo a través de una virgen. Ese nacimiento o concepción inmaculada, ¿ves? Todo eso. Hay alrededor de 10 o más historias que anteceden históricamente de otros reinos, imperios, la misma historia, el mismo escenario, pero con otros personajes. Y cuando uno ve cómo en otras historias que antecedieron la historia de este nacimiento del Hijo de Dios, cómo nació el Hijo de Dios en el mundo, entonces nos motiva a preguntar y a entender la literatura simbólica. Y como he compartido, el origen de todos estos símbolos, términos, conceptos espirituales se originaron en el Oriente. No la Biblia. Por eso, para discernir, para hacer una buena hermenéutica espiritual, una buena hermenéutica de Dios, de su origen como esencia y ley siempre presente, entonces honestamente, verdaderamente, debemos conocer la historia y conocer los Upanishads, conocer, como he dicho muchas veces, el Bhagavad Gita y muchas otras historias, pero estos dos contienen la esencia de la sabiduría espiritual que proviene del Oriente, que antecede esta sabiduría espiritual por miles de años. Y cuando uno ve los términos que se usan en el Oriente, son los mismos que vemos en el Occidente. Y por eso nos enseña a definir, a interpretar, a entender lo espiritual espiritualmente, porque nos está dando una lección de la vida natural para que en el presente uno se responsabilice, cambie, crezca en una devoción de vida sincera. ¿Por qué? Por el poder que un cuento, por el poder que una parábola, por el poder que una enseñanza inspirada por Dios tiene para transformar la vida de aquel que con un corazón puro le escucha. El poder no está en que la historia tiene que ser verdadera, como literalmente toda esta literatura, muchos la interpretan. Si eso no es literal, pues entonces de nada vale. Y no, estamos siendo ignorantes de la historia y de la verdad de la vida. Por eso necesitamos crecer para conocer. Voy a dejar
esas historias para que entonces las busques en tu tiempo y corrobores. Y termino con esto. Para muchos, ¿ves? Para muchos que creen en que Dios se humanizó en Jesús, pues, ¿ves? Esas personas están en la veneración, en la adoración, en el reconocimiento de ese ser soberano y único en el mundo. Y por eso, pues, nunca recibirán o aceptarán, oh, yo no me puedo, él fue santo, él es santo, yo no, yo soy un pecador. ¿Ves? No hay, y no se puede asimilar, asociar directamente. Por esa diferencia teológicamente de creencias que a través de la religión han formado a las personas. Pero espiritualmente hablando y históricamente hablando, es la enseñanza de uno ser, como en la historia Jesús, el Cristo fue. Jesucristo o el hombre Cristo Jesús. Y por eso voy a leer esto y dice, si tú crees que el hombre Cristo Jesús es Dios, entonces nunca vas a querer ser como Él. Nunca vas a pensar que puedes alcanzar su nivel, porque Él es Dios. Pero la Escritura dice que sí podemos y es el objetivo de vivir como un cristiano o para un cristiano. Es el objetivo de ser un Cristo, de ser un ungido de Dios, de ser un ser sobrenatural. ¿Y qué causa ese empoderamiento? Este espíritu. ¿Y qué es eso? Naturalmente, un nuevo sentir. ¿Y de dónde naturalmente viene eso? No es magia. Como la vida, como Dios, como el Creador nos creó. Necesitamos utilizar esta facultad, el intelecto. ¿Y qué uno procesa? Uno procesa información que causa en uno el conocimiento, el entendimiento, la comprensión. Y ahí viene entonces a uno darse cuenta, a definir el arrepentimiento, el cambio, la responsabilidad, la seguridad, el crecimiento. Es todo por la naturaleza del ser humano cuando se une a la naturaleza y realidad espiritual que lo empodera en su contexto. Las Escrituras dicen que sí podemos. Y ese es el objetivo de vivir cristiano, de ser como su Maestro y Señor, llegar a la estatura y perfección de Cristo, como Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice. Juan capítulo 14, verso 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores por las que voy a estar, y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Veamos eso históricamente, vemos la realidad del ejemplo de Jesús, pero más aún cuando escuchamos la voz de Cristo, del Espíritu de la acción perfecta, hablando en la persona del Jesús histórico. Vemos cómo nos dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas cosas, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Es la persona siempre consciente en su presente de la realidad, de lo verdadero, de lo puro, de lo justo, del bien. Y tiene la capacidad de ese sentir, espíritu, fuerza, sea la motivación de su día para cada acción, para la próxima acción, para la próxima acción. En conclusión, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida
ha comenzado. ¿Eres hombre o mujer Cristo? Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.